Boreans. Ellos son Xavi Víctor Paradís y Miquel Serra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por invitarnos aquí. Boreals, banda canadiense mallorquina, comenzáis en 2009 a tocar juntos. En 2011 eclosionáis en el panorama de la electrónica barcelonesa y ese mismo año, 2011, Mundo Sonoro considera vuestro primer EP, ROM, como la tercera mejor maqueta del año. En paralelo se va haciendo eco de vosotros nacional e internacionalmente y tras 2 EPs y el álbum Antípodas, ahora estáis a punto de sacar vuestro segundo disco. ¿Tiene ya título vuestro nuevo trabajo? No tiene título ni las canciones tampoco, pero está en el aire aún. Bueno, estamos impacientes por conocer los detalles. Aparte de haber incorporado desde hace un tiempo batería en los directos, ¿vamos a notar algún cambio importante en vuestra música, en la instrumentación, voces? Pues el disco nuevo tendrá sonidos nuevos que no hemos usado antes porque ahora tenemos equipo que no teníamos antes. Algunas canciones igual serán más oscuras, pero por lo general es una continuación de lo que llevamos haciendo, pero una evolución natural, digamos. Y hablándonos un poco ahora de los temas que nos traéis hoy, ¿vamos a poder escuchar algo del nuevo disco? ¿O? De último tocaremos una canción del último disco que aún no tiene nombre. Vale, perfecto. Pues cuando queráis. Gracias.
vuestros trabajos anteriores os habéis referenciado de bandas sonoras de películas como Jurassic Park o La princesa Mononoke. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de las que os habéis servido esta vez? Qué pregunta más difícil, ¿no? Pues no sé, supongo que todo lo que escuchamos, o lo que nos rodea, todo lo que vemos, cualquier película. La verdad es que ya no, creo que para este disco tampoco hay ningún ejemplo tan claro como el que has dicho ahora, sí, como cinematográfico. Diría que no. Y luego volviendo a Antípodas, para el tema Kodama contasteis colaboración de Lasers, Sí. Banda con la que mantenéis una relación muy buena. ¿Y en el nuevo disco vamos a encontrar colaboraciones de este tipo? Bueno, con Láser estamos grabando en su estudio otra vez, en el mismo estudio donde grabamos el disco Antípodas, así que ya desde el principio hay colaboración, me refiero a nivel Claro. de grabar, mezclarlo todo y también, bueno, a la hora de cambiar ideas, pero no hay ningún tema que... Explícitamente que claro, participen ellos. exacto. Ujú, sí. Bueno, pero al final sí que se crean una serie de sinergias, ¿no? Sí, exactamente. Pues nada, vamos a escuchar el siguiente tema que nos habéis preparado. ¿Cuál Sí. es? Antípodas. Antípodas.
ya que la grabación de vuestro segundo álbum es tan reciente, queremos conocer alguna anécdota, algo que os haya pasado durante el proceso. Llegar tarde al estudio cada vez que vamos a grabar. Una anécdota. Ostras. ¿Qué ha pasado? No ir, no presentarnos un día que teníamos que grabar. Sí. Anécdotas divertidas no muchas. Irresponsables sí. Irresponsables sí. Bueno. Pero sí, no sé. Bueno, leo esto, ¿eh? Ambiente electrónico, rock instrumental, post-rock orgánico, post-rock electrónico, electrónica orgánica, electrónica expansiva. Son algunas de las etiquetas que les han ido poniendo a vuestra música, pero realmente, ¿cómo la definís cuando os preguntan vuestras familias, el vecino del quinto o gente que no tiene por qué moverse por el ambiente por el que os movéis? Creo que los tres en ese sentido intentamos evitar esa pregunta porque nunca sabemos qué contestar y especialmente a alguien que no conoce el género y bueno, siempre... Y a veces digo electrónica ambiental e instrumental. Sí. Y así O ya sea, y si quieren más detalles, pues que se escuche. Claro, sí, al final es la mejor manera, ¿no? De familiarizarse. A propósito de etiquetas, ¿qué pensáis cuando veis críticas o reseñas de vuestra música con las que no estáis de acuerdo del todo o simplemente creéis que no acaba de encajar con lo que hacéis? Bueno, yo creo que un día leímos una reseña que hablaba de nuestra música, lo digo entre comillas porque no lo he inventado yo, y decían tijeretas lésbicas entre el post-rock y la electrónica, y fue como, ¿cómo? No sé, hay gente que... Con humor, ¿no? Claro. Sí, con humor, claro. Es gracioso ver algunas pajas mentales que se hace gente que escribe, que le gusta ser creativo y tal, y al final se inventa algo. Pero... Sí, pero en general el periodismo musical en España da pena. De todas formas, bueno, ya lo habéis dicho que la mejor manera es escuchando vuestra música, así que por favor, vamos a escuchar un tema más. Sí. De acuerdo. este tema se llama No te metas las manos en los bolsillos. También de Antípodas. Sí, también. Sí. Luego viene lo bueno.
La música electrónica en Barcelona parece que está viviendo uno de sus momentos más álgidos, gozando de reconocimiento internacional. Han surgido diferentes sellos que se dedican a este estilo, se han generado redes entre los propios músicos, como ya hemos hablado de la relación, por ejemplo, que tenéis vosotros con Lasers, ¿no? Que es muy cercana, de hacer colaboraciones y bueno, ¿cómo percibís el futuro más inmediato de este tipo de música en general y en vuestro caso en particular? ¿Os da la sensación de estar en el momento y lugar adecuados o nada que ver? Yo creo que la tendencia de la música electrónica va a ir aumentando porque ya se ha hecho accesible para todo el mundo, cualquier persona puede hacer música electrónica, entonces ahora están saliendo un montón de productores y artistas diferentes que usan la electrónica como una herramienta, pero ya hablar como de la electrónica Barcelona como algo uniforme no se puede hacer. O sea, como dices tú, sí que hay buena relación entre la gente que conocemos que hace música electrónica, pero meternos a nosotros en el mismo saco que, por ejemplo, Lasers ya no se puede, a pesar de que tengamos buena relación, el resultado es muy distinto. A lo mejor sí que hay una tendencia a generalizar demasiado salvaje, ¿no? Que... Sí, yo creo que sí, hay una tendencia salvaje de generalización, como dices tú. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Pues estamos llegando casi al final y el tema que habéis dejado para el cierre es el del nuevo disco, así que Sí. tenemos muchísimas ganas. Sin nombre, ¿eh? Sin Sí, nombre. sin título. O el que tiene ahora, mejor no decirlo. Sí, mejor. Vamos a escucharlo.
Así suena lo nuevo de Boreals. Bueno, y esto es solo una pequeñísima parte de lo que está por llegar. Tenemos muchísimas ganas por escuchar el resto, ya lo sabéis. Para acabar, un repaso a vuestra agenda así más inmediata, o sea, la fecha de lanzamiento del disco, próximos conciertos. El disco está previsto de salir en enero, si todo va según el plan. ¿Y conciertos? ¿Estás preparando alguna gira? Estamos preparando una gira para el año que viene y hasta el año que viene no haremos conciertos, sí que haremos algunos DJ sets en algunos locales. Aparte de eso, conciertos previstos, si no me equivoco, ¿no? No, conciertos no. Bueno, nos iremos enterando sin duda. Pues Boreals, muchísimas gracias por venir, ha sido un verdadero placer. ¿Y algo que añadir? Muchas gracias por Gracias. invitarnos. Sí, muchas gracias por invitarnos. Pues estaremos muy pendientes de lo que vais a hacer a partir de ahora y gracias. Muchas gracias.